Este es un nuevo episodio de Coaching al Día. Y como cada semana traemos recursos, herramientas, entrevistas, material de mucho valor para que sigas formándote y creciendo en este apasionante mundo del coaching. Recuerda que puedes formar parte de la conversación si te unes a nuestro canal de Telegram, donde compartimos recursos adicionales y las cosas que mostramos acá durante la grabación. Te dejamos el link en la descripción. Hoy traemos un tema de mucho contenido, de mucho valor, bien importante justamente para el ejercicio práctico del coaching. Carlos. Del coaching y de las relaciones humanas en general, rapport. Así es. Comencemos. Desde San Antonio, Texas, la IACPNL presenta Coaching al Día con Alexis Suárez y Carlos Figuera. Rapport, Alexis. ¿Qué entiendes tú cuando escuchas esa palabra? Muy bien. Bueno, ya con base a lo que he venido estudiando, rapport, lo entiendo como esa sintonía, ese proceso de estar en sintonía con otra persona, ¿no? De construir ese ambiente de confianza o sintonía, valga la redundancia. Sí, comunicacionalmente hablando, ¿no? A mí me gusta, cuando lo explico, hacer la metáfora de cuando tú estás sintonizando una estación de radio. Tú comienzas a mover, bueno, antes era la perilla, ahora le empiezas a mover allí el botoncito para buscar un dial en particular. Y cuando el dial comienza a acercarse a la frecuencia de una emisora que está transmitiendo, comienza a escucharse algo de ruido. Y cuando llega al punto exacto de la frecuencia, cuando está en sintonía, se escucha nítidamente. Sí. Entonces, esto mismo sucede en el caso de la comunicación humana, de las relaciones. El rapport justamente busca generar esa sintonía entre las personas que se están comunicando. Sí, justamente acá quería buscar en el diccionario inglés, y definen justamente rapport como eso. Tiene que ver con relación, con conexión, con un espacio de armonía o una relación empática. Y todo eso, efectivamente, eso es rapport. Conexión, confianza, crear comodidad. Ambiente, sí. Entonces, de allí la base de que esto se haya tomado para el coaching, porque es importante iniciar esa sesión de coaching construyendo rapport. Y no solo iniciar, sino sostener. Esto es algo que se ha venido utilizando también en las ventas, y qué bueno que hiciste esa distinción, no solo en el coaching, sino en las relaciones, porque he visto cómo lo atropellan algunos vendedores que quizás lo han aprendido en estos talleres de ventas ochentosos, por ejemplo, o noventosos, y llegan a venderte, a ofrecerte un producto. El otro día estaba en la Toyota y llegó un vendedor y pues el proceso de rapport era tan... Oye, Carlos, tan abrupto, tan burdo, no encontraba la palabra. Que a mí, más que rapport, lo que me hizo fue generar rechazo, ¿no? Ver de la manera esa burda en que empezaba a compasar mis movimientos y tratando como de imitarme. Y decía, bueno, ¿y que es un payaso más bien? Entonces ahí vemos lo que es una aplicación muy mala de la técnica de rapport, y que muchos vendedores la hacen sin tener de pronto el conocimiento, el entrenamiento adecuado. Sí, y decía pues de las relaciones humanas en general, porque bueno, vamos a revisar la técnica para rapport, para hacer rapport, y van a ver que esto aplica a cualquier relación humana, en nuestra pareja, con nuestros hijos. Fíjate, cuando le estamos hablando a un niño, y ese niño, un niño pequeño, nos desobedece, no nos hace caso. ¿Qué sucede si cuando le estamos hablando nos agachamos un poco a su altura y le hablamos de otra forma, diferente? Hay un cambio allí, el simple hecho de agacharse y ponerse a la altura de ese niño. Exacto. Para hablar. Estás conectando. Ahí cambia algo. Estás sintonizando, como decía. Entonces, el rapport y el proceso que vamos a revisar en este momento ayuda a que se genere un clima de entendimiento, un clima de comodidad, de comprensión, de confianza. ¿Para qué? Oye, para lograr una mejor comunicación, una comunicación efectiva
que conduzca a resultados satisfactorios para ambas partes. Sí, sí. Importante aclarar que cuando hablamos de rapport y hablamos de técnica, no es que el rapport sea una técnica. El rapport se construye de manera natural, de manera genuina, auténtica. Cuando estamos de pronto conversando con alguien que nos cae bien, que sentimos esa confianza, que nos sentimos cómodos, en ese momento estamos construyendo un rapport sin intención. Correcto. O bueno, sí, una intención inconsciente de seguro, pero no de manera intencionada. Cuando referimos a una técnica es porque queremos construir un rapport con intención. Por ejemplo, en el caso de las ventas, un vendedor quiere ganarse tu confianza para luego ofrecerte el producto. Entonces empieza a construir un rapport, muchas veces mal hecho. Igual en el caso del coaching, un coach para hacer una sesión efectiva tiene que ganarse la confianza de ese cliente, de ese coachee. Y pues conociendo que existe una metodología o una técnica para hacerlo, pues facilita muchísimo más el camino que intentar hacerlo de esa manera automática, que también se puede hacer, obviamente. Hablas del caso de las ventas y pues me desvío brevemente, una rama muy pequeña que abro acá, porque surge también el cuestionamiento de que, o sea que con rapport yo puedo conseguir que las personas hagan ciertas cosas. Entonces, en el caso de las ventas, si la finalidad es que yo compre, ese vendedor podría estarme manipulando. Bueno, podría, pero eso se aleja del concepto real de lo que se llama una venta. Porque una venta también es generar una relación a largo plazo. Entonces, cuando caemos en la manipulación, allí destruimos la confianza, porque tarde o temprano el interlocutor, la otra persona, se da cuenta de que ha sido manipulada. Exactamente. Y bueno, como bien lo hemos explicado, el rapport es eso, es la construcción de un ambiente de confianza, de sintonía, y puedes hacerlo con la peor de las intenciones, como ocurren en todos los ámbitos de la vida, de las relaciones, o puedes hacerlo con la mejor de las intenciones, que es el caso del coaching. El coaching se hace con la mejor intención humana de ayudar a otra persona. Cuando definíamos coaching en uno de los primeros episodios de este podcast, yo creo que comentaba dentro de los principios la importancia de que exista compasión, ¿no? Que es esa intención sana, auténtica de querer ayudar a la otra persona. Si tú haces rapport desde ese ámbito, por supuesto que el resultado va a ser extraordinario y a largo plazo. Claro. Ahora, si lo haces con una mala intención, de pronto te ganas la confianza de la persona allí, lograste una venta, pero ¿y qué queda a largo plazo? ¿Qué consigues a largo plazo? Sí, si fue la venta resultado de una manipulación, sí, allí se rompe la relación inmediatamente. Así es. Entonces, pues sí, existe una técnica, que es lo que vamos a explorar el día de hoy. ¿De qué manera entonces podemos construir rapport de manera intencionada? Y pues ya que este programa se llama Coaching al Día, específicamente para coaches. ¿Cómo hace un coach para iniciar esa sesión y empezar a construir el rapport? No sé si compartes allí un poco cuáles son los pasos. Son 4 pasos que podríamos resumir en 3, pero pues vamos a presentarlo acá por sencillez. Y la invitación que vamos a hacer a cada uno, a los que nos escucha o nos ve, es que comience a poner en práctica estos pasos uno a la vez, que comience a hacer experimentos y entonces que durante esta semana se dedique al paso número 1 y luego en la segunda semana pasa al siguiente paso y así se va moviendo, experimentando qué es lo que sucede en las relaciones en las que está involucrado cuando comienza a aplicar esta técnica. Magnífico, magnífico, muy bueno. Y el primer paso, Alexis, calibración. Calibración. Bueno, esto tiene que ver con notar, observar qué representan cada una de las gesticulaciones, de los símbolos, de ese lenguaje no verbal de la persona con la que estamos compartiendo en ese momento, ¿no? Y hay obviamente una guía de comunicación no verbal y hay signos, hay señales que son más o menos universales. Sin embargo, hay cosas que son particulares y que debemos estar abiertos a detectarlas desde que iniciamos la relación con la persona.
Entonces, si la persona, por ejemplo, se está pasando mucho la mano por la nariz, tú podrías irte de una vez y pensar, bueno, universalmente eso significa que les disgusta algo. Pero ¿qué sabes si es que la persona tiene una alergia, tiene un picor o algo? Y eso es lo que le está generando más bien esa alergia, ese estado que tiene en ese momento esa persona, está generando ese paso de las manos por la nariz, por ejemplo. Entonces, darte cuenta de las particularidades de la persona. El cruzarse de brazos, vemos entonces el lenguaje universal. Cruzarse de brazos, estoy cerrado a la comunicación. Pero ¿y si estás en un ambiente que está haciendo mucho frío y la persona lo puede manifestar, oye, tengo frío, y ves que se está cerrando de brazos? Entonces, darte cuenta de eso, no está cerrándose a la comunicación, es parte de ese frío. Por eso, cuando iniciamos una sesión de coaching, que saludas a la persona, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día? Empezar a preguntar cosas positivas y ver cuáles son las reacciones no verbales desde lo positivo, e incluso si te manifiesta una queja, algo que le fue mal en el día, ¿cuál es esa expresión no verbal de la queja? Entonces, darte cuenta, eso es calibrar, darte cuenta de esos pequeños gestos que dicen más que las palabras. Y es eso, requiere de parte de nosotros desarrollar eso que llaman agudeza sensorial para aprender a percibir todos esos detalles que manifiestas. Por ejemplo, va también en chequear cuál es la postura. En este momento nosotros estamos conversando y yo pudiera comenzar a calibrarte, y entonces observo, mira, Alexis tiene la espalda erguida. Tiene los pies un poco hacia adentro de la silla, sus manos están sobre sus muslos. Entonces, si yo de forma natural voy identificando esa postura, pues me va a dar información útil para los pasos siguientes. Si yo comienzo a identificar la forma en la que hablas, la forma en la que mueves tus ojos, tus manos cuando estás hablando, todo eso da señales de muchas cosas. El reconocer cuáles son esos sistemas sensoriales que preferentemente usas cuando estás comunicando, todo eso nos da pistas, y debemos aprender a identificarlos. Sí, es de lo particular. Imagínate que te digas, tú me preguntes cómo estuvo tu día y bajes los hombros de una vez y te digas, no, estuvo malísimo. Fíjate, ya ahí te tienes que dar cuenta. Encogió de hombros, bajó la espalda, se encorvó y además se pasó la mano por la frente. Ya es una señal, un indicador de que es la forma en que la persona representa que algo está mal, algo no estuvo bien. O, wow, estuvo extraordinario el día. Entonces esa señal, ese empuñar, el mover los dedos hacia arriba, el levantar, el erguirse, el sacar el pecho, entonces ya es otra señal. Oye, se manifiesta en positivo de esta forma, ¿no? Como ese lenguaje no verbal sigue diciendo más que las palabras. Sí, correcto. Y un error que solemos cometer, por ejemplo, en el primer paso que planteas cuando dices, oye, el día estuvo fatal, que la persona con hombros caídos, cabeza abajo, se pasa la mano por la frente, es entonces de parte nuestra entrar con un ánimo muy elevado, con mucha motivación y mucha energía, porque lejos de encontrar ese rapport, pues vamos a alejar un poco a la persona. Sí, ahora, ¿y de qué sirve esto? Oye, es bien importante que lo tomes en cuenta ya más adelante, a la medida que vas avanzando en la conversación. Imagínate una sesión de seguimiento de coaching y le preguntas a la persona, a ver, ¿cómo estuvieron los resultados de la última conversación con relación al plan de acción que hicimos? Oye, sí, todo muy bien. Fíjate, me pasé la mano por la frente y estoy respondiendo todo muy bien. Y ya tú has calibrado que cuando me toco la frente, encorvo los hombros, es porque algo no está bien. Entonces, ahí es la audacia del coach de darse cuenta, ese lenguaje no verbal no es congruente con lo que está expresando con sus palabras. Entonces, a ver, cuéntame, ¿qué no estuvo bien? Ya de una vez puedes hasta hacer la pregunta, ¿qué no estuvo bien? Porque ya lo estás detectando en las señales no verbales. Y es importante tener en cuenta eso, ¿no? Ya tú conoces a esa persona, ya lo has calibrado en otras ocasiones, ya conoces cómo se expresa, cuáles son sus sistemas sensoriales preferentes. Ahora, que no lo hemos mencionado acá, quizás en otra ocasión, en otro episodio, pero el hecho de que también es importante entender el contexto. Bueno, sí, en cierta forma sí, cuando hablabas de que sí hace frío, pero por ejemplo el tema de pasarse la mano por la frente
de repente puede ser para limpiarse el sudor. Claro. Entonces, importantísimo tener en cuenta el contexto y no solo el gesto aislado. Exactamente. Bueno, siguiente paso. Entonces, en el ámbito de coaching, comenzamos calibrando, identificando posturas, gestos, palabras muy específicas, sistemas preferentes, tono de voz, intensidad, ritmo. En PNL el sistema de acceso ocular, ¿no? Darte cuenta cuando está hablando, hacia dónde mueve los ojos, cuando recuerda, cuando está creando. Eso creo que tenemos pendiente por ahí hacer un episodio para andar más en este tema. Pero en general es eso, ¿no? ¿Cómo está moviendo hasta los ojos? ¿Cuáles son esas microexpresiones dentro del relato que hace, dentro de la expresión y la emoción que representa cada uno de esos gestos? Correcto. Y allí nos movemos entonces al siguiente paso, que es acompasar la fisiología. Hay niveles de acompasamiento. Quizás el nivel de acompasar la fisiología es el más sencillo, porque también es lo que más lo que más fácilmente calibramos. ¿Cuál es la postura de la persona? La persona está erguida, tiene los hombros caídos. ¿Cómo su quijada está elevada? ¿Cómo se sentó? Se sentó recostado de la silla, lo que llaman la posición de ataque, despegado del espaldar. Entonces, esos gestos, esas posturas, quizás algunos, lo podríamos llamar algunos ademanes, algunas personas hablan con ciertos movimientos repetitivos muy específicos. Podemos, una vez que los detectamos, seguirlos con mucha sutileza, sin que parezca una imitación burda como la que te sucedió a ti en ese concesionario, porque es importantísimo tener en cuenta que esto se hace con mucho respeto y con la intención genuina de crear una relación de confianza que conduzca a obtener resultados satisfactorios, en el caso del coaching, para el cliente que tenemos enfrente. Claro, esto está basado en lo que es el funcionamiento de las neuronas espejos, ¿no? Cómo dentro de las relaciones tendemos a espejarnos para crear confianza. Las neuronas espejos actúan también para tener la facilidad de imitar las acciones de la otra persona, de aprender por imitación incluso. Y en el caso de las relaciones se manifiestan cuando tú observas cómo las personas parecieran, en el sentido fisiológico, ¿no? La postura que tienen, cómo se adecúan el uno al otro. Cuando dos personas de pronto están sentadas en un bar conversando, tú puedes observar si hay confianza, si hay una relación empática, nada más con las posturas de las dos personas. Si son similares o si son totalmente diferentes. Si son totalmente diferentes porque no hay ningún tipo de acompasamiento, mucho menos rapport. Sí, y el tema aquí, por ejemplo, que hablas allí, es importantísimo tener en cuenta lo que es la proxémica y la psicogeografía. Si en una sesión de coaching, pues importante cómo nos disponemos en las sillas y nos sentamos. Si nos sentamos muy cerca, puede causar incomodidad, porque estamos invadiendo la zona íntima de la otra persona. Si nos ponemos muy lejos, pues es contraproducente también para la construcción de la relación. Debemos calibrar cuál es la distancia adecuada, ejecutarla. Y el tema de cómo nos sentamos. Nosotros nos sentamos para grabar este podcast no totalmente de frente. Sí. Nos sentamos con cierta inclinación hacia la pantalla, pero no totalmente frontal, porque pues sería una postura quizás más idónea para un debate. Y aquí presentamos ideas sin importar quién tiene razón o no. Simplemente mostramos nuestra visión de cada una de las cosas que hablamos. Entonces, y tenemos la mesa por practicidad, ¿no? Por sí, un tema instrumental. En una sesión de coaching, lo recomendable, pues además de no mantener una posición de confrontación, estar de frente, sino más así, ligeramente de lado, es no tener tampoco elementos en el medio, elementos que sean como disruptivos de la conversación. Entonces, apartar todos esos elementos bloqueadores es beneficioso, ¿no? Da esa sensación de apertura. Estoy abierto, estoy completamente libre de expresar las ideas y del otro lado también. Entonces, son detalles de los que toda la proxemia y la psicogeografía que debemos tener en cuenta en una sesión de coaching. Correcto. Y entonces,
luego que hemos acompasado la fisiología, nos podemos mover al acompasamiento de la voz y la estructura verbal. Mira, aquí igual desde la PNL es darnos cuenta de cuáles son esos sistemas representacional o el sistema representacional preferente que usa en su expresión lingüística. Cuando está hablando desde que oigo, de lo que escucho, entonces te das cuenta, oye, esta persona usa muchos predicados de base sensorial auditivos. Entonces nosotros expresarnos también o acoplarnos a esa misma estructura de lenguaje, ¿no? Hablarles desde ese mismo sistema representacional para que se sienta más cómodo, es hablarle en el mismo idioma, por decirlo de algún modo. Si está expresando muchos términos desde lo visual, que lo que veo, lo que observo, lo que me doy cuenta, entonces ya estamos notando una preferencia hacia esos predicados de base sensorial visual. Entonces utilizar dentro de nuestra conversación de qué ves, de qué te has dado cuenta, qué notas, qué observas en esta situación. Ir acompasado a ese lenguaje de la persona, es importante, además de otras cosas, sí. Por ejemplo. Incluso las muletillas también. Si tú identificas o calibras que la persona tiene algunas muletillas, como bueno, pues, también vale acompasarla. Sí. Sí, con respeto, que no parezca nunca una burda imitación, como lo hemos dicho, importantísimo aclarar esto. Al igual que en el caso del punto anterior, cuando se acompasa la fisiología, una recomendación es que sea más o menos como espejarla, ¿no? O sea, que se parezca a que estamos espejados. Entonces, así también es en la estructura verbal, no tiene que ser algo tan exacto, pero sí sí similar a esa expresión verbal de la otra persona. Claro, pero si tú, por ejemplo, estás conversando y tienes el codo apoyado en la mesa y mueves la mano, pues no es necesario que yo ponga exactamente y empiece a hacer los mismos movimientos, sino que de repente yo apoyo el brazo acá sobre la mesa. Y ya en ese sentido hay cierto espejamiento allí. Exacto. Bien, luego vamos entonces a la siguiente fase, que es la de compartir y dirigir. Bien, y entonces hemos calibrado, hemos acompasado. ¿Y qué es esto de compartir y dirigir? Aquí en este punto, gracias al trabajo que hemos venido haciendo, se puede decir que hay una relación que se ha construido basada en la confianza, donde la comunicación fluye de forma efectiva y en base a esa confianza nosotros guiamos o dirigimos a la persona hacia el objetivo que se ha planteado lograr en esa conversación de coaching que estamos teniendo. Entonces a eso se refiere, compartir y dirigir. Compartir está basado en la confianza, en la relación que se ha generado, y entonces nos valemos de eso y de obviamente todos los recursos que conocemos como coaches para dirigir y para guiar a la persona hacia su destino, hacia ese fin que ha decidido. Sí, así es, compartir y dirigir. Compartir tiene que ver también con establecer ese puente, ¿no? Ese puente de confianza, donde pues yo también puedo incluso expresar desde mis intereses, desde mis situaciones personales, cosas comunes, que la persona sienta que sí tenemos aspectos comunes. Muchas veces esto ocurre más, no tanto en una sesión de coaching, sino más bien en una relación de amistad, de trabajo, en ventas incluso, cuando buscas generar esa confianza y tú puedes plantear esas situaciones comunes que has detectado dentro de esa conversación, forma parte de ese compartir. Y el dirigir es eso que has planteado también, ¿no? Cómo empezamos entonces a guiar a la persona hacia ese camino que quiere construir o hacia ese objetivo que quiere alcanzar. ¿Cómo sabemos que ya hemos logrado el rapport justamente en esta fase de compartir y dirigir? Es cuando tú, por ejemplo, introduces gestos distintos a los que está haciendo la otra persona. Porque, por ejemplo, la otra persona puede haber llegado alterada y tú comienzas haciendo rapport desde ese mismo estado o de un estado de alteración similar. No al mismo nivel porque puedes caer en una espiral, pero sí, igual tienes que subir el tono. La persona empieza a hablar rápido, empiezas tú también a hablar un poco más rápido. Y luego en la medida en que van construyendo ese rapport, vas bajándole el tono, vas bajando la velocidad
Y puedes incluso introducir ciertos gestos como para notar si la persona ya está espejándose de manera automática contigo. Puedes rascarte la cabeza, qué sé yo, pasarte la mano. Y si la persona empieza a hacer gestos similares, quiere decir que ya se creó un rapport completo. Ahora, Alexis, importante. Son, calibración, acompasamiento, compartir y dirigir. Sin embargo, esto no es algo que una vez que avanzamos, desechamos todo lo demás. Esto es algo que se hace continuamente durante toda la conversación. Constantemente estamos calibrando, constantemente estamos acompasando para poder hacer ese puente que mencionaba y dirigir. Sí, si bien en las estructuras de las escuelas de coaches te dicen, por ejemplo, la primera fase, entrada y conexión. Entrada y conexión se refiere a saludar a la persona, a conectar, a establecer rapport. O sea, no quiere decir que solamente vas a establecer rapport allí, lo que acabas de decir, sino que durante toda la fase de coaching te mantiene haciendo todo este proceso de rapport. Así es. Es un continuo. Hay algo que me gustaría introducir acá y tiene que ver con una propuesta que hace Owen Fitzpatrick. Por ahí vamos a pasar, les voy a pasar un video en el grupo de Telegram para que por favor quienes nos están viendo por YouTube o nos están escuchando por las plataformas de streaming de podcast, vayan al grupo de Telegram que vamos a dejar en los comentarios para que ahí vamos a compartir, además de la presentación y algunas definiciones de cada una de estas fases. Les voy a pasar el enlace a un video de Owen Fitzpatrick que se llama How to Create Rapport. Cow de vacas, ¿no? Porque él hace un ejercicio de crear rapport con vacas. Y él va más allá de todo este acompasamiento, la calibración, acompasamiento, compartir y dirigir que hemos visto, sino que él dice que debemos establecer de manera intencionada una conexión auténtica con esa persona, que debemos sentirla, vivirla como que estuviéramos en sus pies, en sus zapatos, conectarnos auténticamente con esa persona que en este momento va a iniciar, por ejemplo, una sesión de coaching con nosotros o cualquier proceso relacional que estemos haciendo. Entonces es la aplicación de lo que además luego llama Robert Dilts en su libro PNL 2, lo que llama mente-campo, mente relacional. Es la aplicación de esto, la conexión energética con las otras personas, con los otros seres. Y él lo ejemplifica muy bien en ese video, ¿no? Cómo se conecta con una intención con la vaca, en este caso, para establecer rapport con el animal. Y cómo entonces esto puede ser extrapolado, obviamente, a los seres humanos. Cómo podemos entonces, además de hacer todo lo que hemos visto, calibrar, acompasar, compartir y dirigir, realmente sentir que nos podemos poner en los pies de esa persona, encontrar esos elementos comunes, qué me gusta, con qué me conecto con esta persona, para que se genere esa conexión auténtica y casi que de manera automática. Sí, bueno, ese link del video va para el grupo de Telegram. También vamos a compartir un experimento bien interesante que ejemplifica muy bien, que muestra muy bien estos pasos que les hemos mencionado acá de la calibración, el acompasamiento y el compartir y dirigir. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Simplemente van al canal de Telegram, se unen allí y reciben estos recursos que siempre estamos compartiendo. Alexis, quería aprovechar el final del episodio para que le enviásemos un saludo a Nieves. Sí. Nieves nos escucha siempre que va al trabajo desde Nueva Zelanda. Wow, qué honor nos hace, Nieves. Muchísimas gracias, Nieves, por acompañarnos. Bueno, igual a todos quienes nos acompañan, en especial a ti, porque estás pendiente y ya nos has escrito algunos mensajes también en el Telegram. Y qué gusto poder acompañarla a su trabajo, ¿no? Sí, buenísimo. Todo esto sucede en el grupo de Telegram. Nosotros sabemos que están allí escuchándonos. Nosotros vemos las estadísticas que nos presenta YouTube y las plataformas de audio. Sabemos que hay gente escuchándonos en muchas partes del mundo, pero bueno, no queremos que sean solo una estadística y un número. Nos gustaría saber cómo se llaman, nos gustaría crear una comunidad bien chévere. Así que repórtense, díganos de qué parte del mundo nos escuchan, qué más les gustaría escuchar por acá, que con gusto vamos a estar atendiendo cada una de esas llamadas, de esos mensajes.
Así es. Bueno, con esto nos despedimos, Carlos. Nos despedimos. Hasta la próxima.